Asalto telefónico. Bueno, el tema de la seguridad pública es importantísimo y sigue siendo uno de los grandes pendientes en este país. Ayer, por ejemplo, dábamos cuenta de lo que ocurría en Nuevo León con ese enfrentamiento con civiles armados que dejó un saldo de 11 presuntos delincuentes abatidos. Los cadáveres que fueron encontrados en una fosa clandestina en León, Guanajuato. Los artefactos bélicos que se encontraron al lado de una carretera en Sonora. Todo lo que está ocurriendo, por supuesto, en Sinaloa y en los límites de Durango, que incluso pues hay localidades de Durango que tienen días experimentando situaciones complicadas también de violencia y todo lo que esto significa en repercusión de actividades económicas, turísticas y demás que se han restringido o cancelado. El tema también de los asaltos a transporte de carga, en fin, toda esta situación que lamentablemente es cotidiana en el país. Insisto, sigue siendo un gran pendiente y vamos a platicar de ello. Nos da mucho gusto, como siempre que hay ocasión, conversar con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, para en estas postrimerías del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todo lo que ha quedado pendiente y pues bueno, lo que cabe tener de expectativas en materia de seguridad en el gobierno que iniciará a partir del martes. Francisco, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Fernando Antonio Cárdenas y Manuel Cerrato, te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, el auditorio. Gracias, Francisco. Pues a ver, si hacemos un balance de lo que ha sido este gobierno, que lo hemos platicado contigo a lo largo de estos años, pero ¿qué podríamos resumir en esta recta final del gobierno del presidente López Obrador? Pues lamentablemente este es un sexenio perdido en materia de seguridad. Si nosotros analizamos los datos de incidencia delictiva, es decir, los números oficiales que nos reporta el gobierno, pues encontramos que prácticamente cerraremos el sexenio con las tasas más altas, es decir, la comparación proporcional respecto a la población de homicidio doloso, de personas desaparecidas, de feminicidios, de delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, de extorsiones, de delitos que atentan contra la libertad, de narcomenudeo, de trata de personas, de delitos que atentan contra la sociedad, de tráfico de personas, de fraudes, de robo a transporte de carga, de robo de hidrocarburo, que entre otras cosas, pues el sexenio se inauguró con la guerra contra el huachicol y finalmente terminó en absolutamente nada. De hecho, los datos oficiales de Pemex nos dicen que en estos 6 años se duplicó el número de tomas clandestinas de hidrocarburo y de robo específicamente del combustible. También terminará como el peor año en materia de delitos sexuales, de violencia familiar y de otros delitos, pues, también como el robo al negocio, y de nuevo pues todos los ciberdelitos. Pero paralelamente ese no es solo el único problema con el que iniciará la próxima administración. Un gravísimo problema lo tenemos en la medida en la que también el presidente López Obrador entregará un Estado mucho más débil respecto a lo que él recibió en 2018. Si volteamos a ver las decisiones que se han tomado a lo largo de estos sexenios, pues encontramos, por ejemplo, que la desaparición de Policía Federal fue un error profundo, así como la creación de la Guardia Nacional, pues ha sido, por llamarlo de alguna manera, absolutamente desastroso. A la fecha, la Guardia Nacional, 5 años después de haber sido creada, pues no cuenta con un plan rector de profesionalización. Es una institución en donde no tenemos los controles de confianza, los certificados policiales, es decir, pues no, nada de lo que nos prometieron que iba a suceder con esa institución se ha cumplido a la fecha y ya está por concluir el sexenio. Las fiscalías estatales han perdido prácticamente entre el 30 y el 40% de sus recursos. Encontramos, por ejemplo, en el tema de la atención a víctimas, un abandono absoluto por parte de esta administración. De hecho, pues en esta administración en ningún momento se atendió a las víctimas de los delitos. Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas se encuentran absolutamente pues desfondadas. Recordemos que ni siquiera para la luz tenía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal. Sí.
las comisiones de búsqueda no tienen recursos, las unidades patrimoniales de combate a los delitos, las policías municipales no han recibido en 4 años un solo peso para su fortalecimiento desde los recursos federales y han dejado a estados y municipios a tener que encontrar el dinero para pagar uniformes, para pagar patrullas, para pagar gasolina, para pagar armas, para capacitarlos. La Fiscalía General de la República perdió el 84%, casi, o sea, se quedó prácticamente en ceros para el dinero de profesionalización y formación de sus cuerpos. Es decir, pues la impunidad está en máximos históricos, la corrupción está en máximos históricos, la violencia está en máximos históricos y las instituciones están en la peor condición de las últimas décadas. Sí, sí, sí. Esto sin duda pues es muy revelador, Francisco, y lo hemos estado pues palpando prácticamente a diario, con todo y que pues se fortaleció mucho el ejército en este sexenio, o se pretendió fortalecer. Sin embargo, pues ese fortalecimiento no necesariamente iba en términos de capacitaciones, que obviamente lo ideal es que sean las corporaciones civiles quienes se hagan cargo de la seguridad pública, pero como bien dicen, no se les ha fortalecido. Al ejército se le han asignado tareas de construcción, de ser contratista del gobierno, de vigilar puertos y aduanas, que no sé qué tanto esto último haya repercutido en términos de la inhibición de delitos, esa militarización del país y bueno, recientemente la reforma de la Guardia Nacional. Todo esto, ¿de qué ha servido, Francisco? Pues en realidad no ha tenido una utilidad desde el punto de vista de los resultados para el combate a los delitos. ¿Por qué? Porque el ejército tiene una vocación completamente diferente a la vocación que tienen las instituciones de seguridad civiles. No se trata de desacreditar el trabajo del ejército. Yo creo que a lo largo de las décadas el ejército ha sido un actor fundamental para la protección de los ciudadanos, pero principalmente de la protección civil de los ciudadanos, no para los temas de seguridad. Desde que ha ingresado el ejército a los temas de seguridad y la militarización no es algo nuevo. La militarización empezó desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero sexenio se fue fortaleciendo hasta este momento en donde prácticamente el ejército ha sido quien ha mandado sobre la Guardia Nacional en los últimos 5 años, y con la última reforma es a todos los hechos quien constitucionalmente será encargado de generar y de controlar a la Guardia Nacional en una arquitectura institucional, entre otras cosas, bastante disfuncional, porque se supone que normativamente la política de seguridad, el diseño de la política de seguridad le toca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero pues ¿cómo va a poder controlar y cómo va a poder ser rector de una política, una institución que no cuenta con, digamos, la tropa, o sea, con el brazo para poder ejecutar dichas funciones? Pues resulta por demás confuso. Entonces, pues lamentablemente las condiciones han sido muy malas, el ejército no ha dado los resultados esperados y principalmente porque, insisto, no está diseñado para ello. Los militares son personas que todo el tiempo deben estar acatando órdenes y aquellas órdenes que no reciben, pues no las pueden ejecutar. Y eso ha derivado, por ejemplo, en que en muchas ocasiones el ejército ha observado intervenciones por parte de la delincuencia en flagrancia de delito, pero si nadie le dice que debe actuar, pues no han actuado, y por eso en las elecciones 2021, 2022, tuvimos un sinfín de narcobloqueos a lo largo del país, y a pesar de que la Guardia Nacional estaba ahí presente y los militares estaban ahí presentes, pues no intervinieron, no hicieron absolutamente nada. No es por mala voluntad, es porque el ejército no está hecho para este tipo de situaciones. El ejército está hecho para seguir órdenes. Y los policías todo el tiempo tienen que estar tomando decisiones porque tienen que saber incluso si pueden o no pueden implementar tal o cual protocolo en función de no poner en peligro a los ciudadanos. Entonces, la situación resulta, insisto, muy problemática. Creo que uno de los grandísimos errores, porque entre otras cosas también hemos perdido en temas de
transparencia y rendición de cuentas, que nunca ha sido lo más funcional en nuestro país, pero por lo menos pues institucionalmente e históricamente en las últimas décadas se había hecho un trabajo muy importante para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y colaboración con la sociedad. Pues aquí cerramos el sexenio en una situación, insisto, crítica desde el punto de vista de los números, pero más allá de esos números críticos, en una condición en donde el país pues no tiene rumbo en materia de seguridad. Nosotros lo advertimos a lo largo del sexenio que no había una política de seguridad, y hay una narrativa, entre otras cosas, muy complicada de sostener. El presidente le apostó a culpar a las administraciones pasadas de la violencia en el país. Pues ahora mi pregunta será, ¿qué le toca hacer a la presidenta cuando pues esta administración fue una administración perdida en temas de seguridad, y cuando pues si tiene que echarle ella también la culpa al pasado, pues tendrá que echarle la culpa a este sexenio? Entonces creo que la situación es muy crítica. Nosotros estaremos presentando el próximo 24 de octubre un documento que lo que busca es precisamente encontrar formas para resolver esta crisis, y lo que intenta es mandar un apoyo al gobierno federal que, pues insisto, se encuentra en situación absolutamente dramática, para que no se repitan los errores, para que no perdamos otro sexenio y podamos finalmente los mexicanos vivir en unas condiciones de mejor paz, como por ejemplo lo vive el caso de Coahuila. Hay que recordarlo que es uno de los pocos casos de éxito. Sin embargo, pues nadie quiere aprender de un modelo exitoso como es el caso de Coahuila. Francisco, buen día. Te saluda Marcela Pámanes con el agradecimiento por tu presencia. Fíjate que acá, por lo menos a nosotros, nos está afectando muchísimo el conflicto en Sinaloa, y nos afecta porque finalmente somos paso hacia la autopista Durango-Mazatlán, que sin duda alguna es el destino turístico número uno de mucha gente de acá del noreste del país, pero independientemente de eso, es que es el ir y venir de las mercancías que entran por el Golfo y se dirigen a otros estados del norte del país. El día de ayer, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos dio cuenta del cierre por varias horas de un tramo de la autopista Durango-Mazatlán en ambos sentidos. Y estos cierres no es el único que ha habido en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Es el segundo más importante. Y ya hay recomendaciones de la Canaco en Durango de que la gente no vaya en este momento a Mazatlán, que no tomen la autopista y tal. Estamos de alguna manera sitiados, y la paz que tiene Coahuila se ha conservado a base de mucha observación y mucha vigilancia y mucha intervención. Sin embargo, bueno, lo que pasa a nuestro alrededor de algún momento puede contaminar otra vez esta plaza. Entonces, esto que se declaró recientemente en función de que mientras que los grupos criminales no se pusieran de acuerdo, pues las cosas iban a seguir así, y lo dijo un general del ejército, y que invitó a que se pusieran de acuerdo para que no dañaran más a la población. ¿Seguirá una política así en materia de seguridad los próximos 6 años? ¿Tú lo vislumbras? Pues nosotros hicimos, como sabes, el análisis de las propuestas de los candidatos a gobernador y de los candidatos las candidatas a la presidencia de la República, y pues lamentablemente los instrumentos normativos con los que contamos hasta el momento, es decir, lo que ellos nos prometen en materia de seguridad, lo que la presidenta electa nos prometió en materia de seguridad, es exactamente más de lo mismo. Ha sido muy criticado el general, el titular de la zona 3 militar, por haber hecho esa declaración. La verdad es que me parece que pues bastante injustamente, por un solo motivo, porque él simple y sencillamente repitió lo que en su momento dijo el presidente de la República, el secretario de la Defensa, el gobernador constitucional de Sinaloa. O sea, es decir, le estamos dando la responsabilidad a el titular de la zona militar de contestar una barbaridad, cuando la barbaridad principal la dijo el presidente de la República. O sea, el presidente ya había dicho eso, que se pongan de acuerdo porque estos son conflictos entre ellos, no es nada importante, no está pasando mucho, no es culpa de los medios de comunicación que con sus notas espantan a la población.
es terrible. O sea, a mí es terrible que se hayan negado a lo largo de estos años, y voy a ir a cosas todavía más lamentables, que a lo largo de estos años se haya negado la crisis de desaparición del país, que se haya hecho una reforma de los mecanismos para contabilizar a las personas desaparecidas y borraron a los desaparecidos, es decir, familias enteras, colectivos de víctimas quejándose porque de repente en esta intención de maquillar cifras, de mentirle a los ciudadanos, pues modificaron los registros y desaparecieron personas de los registros oficiales. Hoy tenemos por lo menos 51,000 personas reconocidas por el Estado mexicano como desaparecidas en este sexenio, que es más de las personas que desaparecieron en los sexenios de Calderón y Peña juntos. Uh-huh. Y aún así son pocas respecto a las personas que estaban registradas hasta antes de ese conteo. En realidad las personas que han desaparecido en este sexenio son más de 70,000. Como tampoco es cierto que tenemos 200,000 víctimas de homicidio doloso. En cálculos, lo que nosotros hemos hecho a partir de los subregistros, porque no están reportando todos los homicidios en donde los deben reportar, porque a partir, insisto, de la crisis de desapariciones, porque no están buscando a muchos, lamentablemente muchas víctimas de homicidio, porque han empeorado los registros de homicidios culposos, porque INEGI reporta un aumento del 40% de las muertes violentas no investigadas por la autoridad y por lo tanto no clasificadas como homicidio. Pero si fuéramos serios, en este sexenio hay por lo menos entre 220 y 280,000 personas que fueron víctimas de homicidio doloso, lo que equivaldría a un 140% más en números absolutos respecto al sexenio de Calderón, o sea, más del doble. Simple y sencillamente, si volteamos a ver la tasa de homicidio doloso del sexenio de Calderón, fueron 92 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy estamos hablando que en este sexenio ya se superaron las 120 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es un crecimiento del 60% comparado entre un sexenio y otro. O sea, es extremadamente lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país. Y eso que, insisto, este es un sexenio más corto respecto a los anteriores, porque pues hay 2 meses menos. Entonces, yo no sé cómo resolverá el problema la presidenta si sigue con la misma política. ¿Qué debe hacer? Pues tiene que ser seria e invertir. Insisto, los recortes presupuestales que hoy tenemos nos llevan a que en este sexenio estamos gastando menos que en el sexenio de Fox en materia de seguridad, cuando el país está infinitamente peor. Estamos gastando menos del 50% de lo que se gastó en el sexenio de Calderón y el 50% de lo que se gastó en el sexenio de Peña. La Guardia Nacional, insisto, que no tiene ni pies ni cabeza, el Ejército que no ha dado resultados en materia de seguridad, la desarticulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el debilitamiento de las instituciones locales, una Fiscalía General de la República opaca que no está dando resultados. Es crítico lo que tenemos hoy. Y si la presidenta insiste en esta política, pues llegaremos a 2030 con por lo menos otros 200,000 muertos. Ojalá que no sea así, pero bueno, ahí está el planteamiento. Pues Francisco, como siempre, te agradecemos muchísimo la conversación. Invitamos a la gente a que consulte toda la información que publican en el Observatorio Nacional Ciudadano a través del portal onc.org.mx. Como siempre, muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes y los esperamos el día 24 de octubre para que analicemos juntos estos datos y de nuevo insistamos en un país en donde las cosas finalmente sí funcionan. Por supuesto, así será. Muchas gracias. Es Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos a la pausa, 9:45, 22 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos.